Esto nos lleva a hacer una diferenciación entre dos tipos de memorias. Hemos visto, y bueno, vamos a ver memorias personales, memorias colectivas, pero también hay otra clasificación de las memorias que son aquellas que son habituales, podríamos decir, que son memorias relacionadas a rutinas y comportamientos, como dice el fragmento que pueden ver en la pantalla, que no solamente son no reflexivos, sino que también son repetitivos, ¿no? Ponía el ejemplo hace un momento de el cepillarse los dientes, ¿no? Está en nuestra memoria, sin lugar a dudas. Es algo que hemos aprendido de nuestros padres y es algo que repetimos a diario, es parte de un comportamiento, parte de un hábito que tenemos y por lo tanto no es un, em, no es un acontecimiento que nosotros rememoremos o que necesitemos narrar. No, no necesitamos elaborar una narrativa sobre estas memorias, porque se dan usualmente, se dan constantemente, por lo tanto son memorias que tienden a pasar al olvido. ¿No? Es difícil pensar, recordar, que podamos recordar lo que hemos almorzado, por ejemplo, la anterior semana. Cuando la memoria necesita mirar hacia atrás y elaborar una narrativa, elaborar una historia sobre ello cuando hay una ruptura de estos hábitos. Y en este sentido colocaba, bueno, hay varios ejemplos, hablaba de Zabaleta, por ejemplo, cuando se refería a los momentos constitutivos de las sociedades, porque estos momentos, los momentos de ruptura de las memorias, lo que hacen es generar como que, por ponerlo en estas palabras, un stop en nuestra vida y empezar a pensar qué es lo que ha pasado. ¿No? Y en ese sentido, reconstruir no solamente lo que ha pasado, sino en ese sentido darle un sentido a ese pasado. ¿Por qué ha pasado esa situación? ¿Por qué se ha roto? ¿Por qué ha habido una ruptura en, en esos acontecimientos que eran habituales? ¿No? Muchas historias empiezan, y ponía un ejemplo de una película que me gusta, que es antigua, que se llama Amélie, que trata precisamente sobre estos pequeños momentos eh, de rupturas em, en las actividades habituales que tiene el personaje, ¿no? Y estas rupturas precisamente son las que llevan al personaje por toda la historia y por toda la película. Entonces, cuando existen rupturas de la cotidianidad, se vuelven memorias, memorias narrativas que buscan o que le dan sentido a esas situaciones y son dignos de ser recordados, ¿no? En esto que leía Jonathan hace un momento, eh, en el fragmento que estamos viendo ahora, lo que Jelin dice son momentos que se vuelven memorables, perdón, dignos de ser recordados. Entonces, esto en relación a Zabaleta y las sociedades que hay un momento en el que se encuentra en una situación de crisis, vuelvo a decirlo, crisis, entiendo que viene de crinos, que significa decidir o decisión, no estoy del todo seguro, en el sentido de que la crisis no es un momento negativo, como usualmente se entiende, sino es un momento donde las decisiones cobran una relevancia mucho mayor, ¿no? Entonces, la crisis, los momentos de crisis, estos momentos constitutivos, son también momentos de aprendizaje, ¿no? Momentos donde una persona, dependiendo obviamente de la ruptura, puede aprender un poco más sobre sí mismos. Cuando hablamos de narrativas, les hablaba en algún momento sobre cómo Hayden White divide los tipos de narrativas en su famosa metahistoria, ¿no? Les hablaba de 4 tipos de narrativas, una novelesca, una trágica, una cómica y una irónica. Y precisamente dentro de las narrativas trágicas, que son aquellas que terminan eh, contra los deseos del personaje o de los personajes centrales, ¿no? Los personajes nunca llegan a realizar sus acciones como ellos esperan, no ocurre como en el caso de las novelescas, que el personaje siempre sale triunfante,
El ejemplo más claro es la historia de Cristo, por ejemplo, que si bien lo asesinan al final, la resurrección es la que marca finalmente el triunfo de Cristo sobre la humanidad que lo ha asesinado. Las historias cómicas son, como les comentaba, ¿no? Aquellas historias donde el, el sentido de la historia es un triunfo, pero es un triunfo pactado. Uno no ha ganado del todo, pero no ha perdido. En cambio, las trágicas son aquellas donde el personaje no logra concretar aquello que estaba buscando. Edipo nunca puede evitar el destino que estaba escrito, el destino que menciona el oráculo. Entonces, estos momentos, los momentos de crisis, los momentos en los que se deben tomar decisiones más serias, los momentos en los que la ruptura de las cotidianidades son están en desmedro de los deseos del sujeto, porque puede ser también una ruptura en el momento en que estoy almorzando y por alguna X por algún X o por alguna situación cualquiera encuentro un pequeño tesoro, más o menos como Amélie, no sé si han visto la película, ¿no? La caída de, la, de la tapa de uno de sus perfumes o cremas, creo, produce que se abra una pequeña compuerta, si vale el término, en, en su cocina, si no me equivoco, o en su baño. Y eso genera que ella entre a un mundo distinto, genera que empiece una nueva aventura, si vale el término. Esas situaciones que pueden ser buenas o malas, que cuando son malas podríamos decir, o en contra de los deseos del sujeto, que se relaciona un poco a esto de las tragedias, siempre implica aprendizaje sobre uno mismo, ¿no? Y si las tragedias son profundas, si el propio Nietzsche asume la tragedia como el elemento central de la cultura griega, se debe precisamente a que la tragedia posibilita una reconstrucción de uno mismo, es decir, una reconstrucción del sentido de uno mismo. Podemos hablar de la propia existencia. Entonces, los sentidos del pasado, que es algo que vamos a seguir revisando en las siguientes clases, se constituyen en elementos centrales del problema de las memorias. Porque los sentidos del pasado lo que hacen, la construcción de sentidos del pasado, lo que hacen es tratar de posiblemente encontrar estos hitos, estos momentos que van a permitirnos redefinir nuestras identidades. ¿No? En los sentidos del pasado, les ponía un ejemplo la anterior semana. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Alto, que ha tenido una votación por el más abrumante para las elecciones presidenciales? Sin embargo, la ruptura de Eva Copa en el Alto ha generado un cambio de pasado, incluso en muchas personas, ¿no? El pasado ya no es el más como tal vez el partido que iba a llevar justicia en relación a los muertos de Sencata, sino posiblemente es Eva Copa, el personaje que ha luchado por ellos en todo momento y no el partido. Entonces, existen nuevos personajes, existen nuevos acontecimientos en muchos casos, existen nuevos objetos que van a llamar la atención en la medida que se constituyan estos nuevos sentidos del pasado, ¿no? Y es interesante cómo los sentidos del pasado, si bien no están, no es algo que necesariamente se trabaja en el ámbito de la historia, porque la historia trabaja solamente sobre datos, sobre archivos y sobre documentos, es que ellos reconstruyen las historias, porque esto está un poco en relación con esto que les había comentado sobre los hornos de Auschwitz o Auschwitz, eh, que mencionaba la Capra en uno de sus textos. El hecho de que una persona víctima del nazismo y encerrada en Auschwitz, recuerda que el momento en que se sintió libre fue la explosión de los cuatro hornos, cuando los historiadores y la gente que ha visto esa situación de manera objetiva solo entiende que explotó uno y no los cuatro. Más allá del hecho objetivo,
Ese momento le ha permitido a esa señora reconstruir el pasado de lo que había, o sea, reconstruir lo que había pasado en función de ese triunfo, ¿no? Es decir, el momento final, y están los que están llevando filosofía de la historia y a lo que hemos visto, la filosofía de la historia tiene como que dos elementos centrales, según Ferrater Mora, que son el motor y el sentido de la historia, ¿no? Es decir, el motor, lo que hace que la historia avance. Hay también quienes eh, se enfocan en el inicio, el tipo de inicio de la historia, pero fundamentalmente el motor y el sentido. El sentido es decir, hacia dónde va la historia, ¿no? Y estos sentidos que en Hayden White se ven bien claros en estos tres tipos de narrativa, ¿no? Un sentido en el que uno gana, triunfa sobre todos, un sentido en el que hay triunfos pactados, no son triunfos definitivos, pero bueno, finalmente no son pérdidas, las derrotas completas y el individuo eh, que va cayendo poco a poco, ¿no? Intenta hacer algo y no puede, intenta hacer otra cosa y no le va del todo bien. Yo creo que un personaje irónico dentro de este esquema sería Antoine Roquentin de La náusea de Sartre. Entonces, estas rupturas de los hábitos van a generar memorias narrativas. No sé quién me podría ayudar, por favor, a leer este fragmento. ¿Quién? Vamos a tomar a Yo alguien. puedo ayudar. ¿Aló? ¿Quién habla? Carolina. Carolina. ¿Puedes Sí, leer este fragmento, por favor? ya. Memorias narrativas. Esta construcción tiene dos notas centrales. Primero, el pasado cobra sentido en su enlace con el presente en el acto de rememorar, olvidar. Segundo, esta interrogación sobre el pasado es un proceso subjetivo. Es siempre activo y construido socialmente, en diálogo e interacción. El acto de rememorar presupone tener una experiencia pasada que se activa en el presente por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces a la intención de comunicarla. No se trata necesariamente de acontecimientos importantes en sí mismos, sino que cobran una carga afectiva y un sentido especial en el proceso de recordar o rememorar. Vale, gracias, Carolina. Aquí estamos viendo dos aspectos importantes de la memoria narrativa. Es decir, hemos visto hace un momento dos tipos de memorias, ¿no? Unas memorias que son habituales, que son repetitivas, que no son reflexionadas, que se constituyen en hábitos, en costumbres, en tradiciones, que no cuestionamos. Y cuando se rompen estos hábitos, se construyen las memorias narrativas. Y dos aspectos de las memorias narrativas son, uno, el acto de rememorar y olvidar, que es algo que está siempre relacionado. La memoria y el olvido son elementos centrales de, o en todo caso, la recuperación y el olvido, podríamos decir. Bueno, la memoria y el olvido son dos elementos que están siempre relacionados, ¿no? La memoria no puede ser memoria sin olvido, porque la memoria es sobre todo una selección de acontecimientos, de lugares, de personajes, ¿no? Y en la selección, evidentemente, uno olvida otros elementos. Y un segundo aspecto de la memoria narrativa es que los sentidos del pasado son siempre subjetivos, son siempre activos y generalmente se construyen socialmente, es decir, se construyen en un diálogo con alguien. Las memorias narrativas, si bien son elementales para nosotros mismos, las memorias narrativas se construyen fundamentalmente en el diálogo con otras personas. Cuando yo le cuento a alguien lo que me ha pasado sobre determinada situación, ¿no? Y evidentemente habrán
habrán elementos que podemos llamar objetivos, ¿no? Como hechos que han pasado, pero la interpretación de esos hechos se constituyen en elementos subjetivos y elementos fundamentalmente activos, porque esta situación puede cambiar, esta narración que yo le estoy haciendo a otra persona en un diálogo, puede convertirse, puede transformarse durante el diálogo en mayor o menor medida. Puede haber una transformación en mi narrativa en función de lo que me dice esa otra persona, porque me hace notar que tal vez lo que yo estoy diciendo no tiene mucha coherencia. Y en un segundo diálogo es muy probable que mi narrativa haya cambiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es siempre activa. No es algo que se queda petrificado, ¿no? El pasado casi nunca es un pasado fijo y único, ¿no? El pasado es siempre presente en el sentido de que la rememoración que yo hago casi siempre está en función de mi identidad en muchos casos, o evidentemente de los sentidos que yo le quiero dar a ese pasado. Entonces, tenemos por un lado memorias que son irreflexivas, cotidianas y repetitivas, y las segundas que construyen, que se vuelven narrativas, que son producto de situaciones, como hemos dicho anteriormente, memorables. Pueden ser buenas y malas en el sentido de la persona que rememora, buenas y malas en el sentido de que puede ser algo en favor o en contra del sujeto que rememora, pero ambas memorias empujan a los individuos a construir nuevos sentidos del pasado. Y hay otras formas hay otras memorias en todo caso que no pueden ser narrativas, que es lo que se han llamado los traumas de la memoria. Vuelvo a decirlo, los traumas de la memoria no los vamos a tomar en un sentido estrictamente psicológico, podríamos decir. El psicoanálisis ha trabajado sobre los traumas de la memoria, sino más bien en esta necesidad de reconstruirlas en narrativas, históricas, o en narrativas, podemos hablar incluso de autobiográficas, ¿no? Que nos permiten en algún sentido liberarnos de las cadenas de este pasado, ¿no? De lo que decía Riquet, de estos pasados que no pasan, ¿no? Que son precisamente estos traumas de la memoria que vuelven en forma de síntomas, no en forma de narrativas, ¿no? Porque por un lado tenemos memorias habituales que son irreflexivas y no necesitamos volver a pensarlas, ¿no? Porque es algo que ocurre cotidianamente. Tenemos otro tipo de memoria que son memorias, rupturas de estas memorias que se vuelven en las memorias narrativas, que es lo que nosotros contamos sobre lo que ha pasado, ¿no? Sobre lo que nos ha pasado en algún momento, algo que creemos que es memorable. No le contamos a alguien que nos hemos cepillado los dientes, que nos hemos lavado la cara, porque no son dignas, no son memorables, como decía la propia Jelling. Y hay otras que son memorias narrativas, que se producen con las rupturas de las memorias habituales, y hay otros que son los traumas de la memoria, que son memorias que están en nosotros, pero que no podemos narrarlas. No las podemos narrar por determinadas situaciones. No sé si a quién me puede ayudar con este texto, por favor. ¿Quién? Yesiel. Ya, licenciado, le ayudo, pero tenga en cuenta que tengo un puzzle zumbando en mi audio. No sé si se escucha. Vale, no te preocupes. Ya. Traumas de la memoria. A su vez, hay vivencias pasadas que reaparecen de diversas maneras en momentos posteriores, pero que no pueden ser integradas narrativamente, a las que no se les puede dar sentido. Los acontecimientos traumáticos conllevan grietas en la capacidad narrativa, huecos en la memoria. Como veremos, es la imposibilidad de dar sentido al acontecimiento pasado, la imposibilidad de incorporarlo narrativamente, coexistiendo con su presencia persistente y su manifestación en síntomas, lo que indica la presencia de lo traumático. En este nivel, el olvido no es ausencia o vacío, es la presencia de esa ausencia, la representación de algo que estaba y ya no está,
borrada, silenciada o negada. Súper, gracias. Gracias, Yesiel. A ver, los acontecimientos pasados, o mejor dicho, los acontecimientos traumáticos son pasados que no pueden ser incorporados en narrativas. Por lo tanto, son pasados que no están presentes como un recuerdo, sino en forma de síntomas. Muchas veces síntomas que son incontrolables para o por el individuo, ¿no? Son lo que, si no me equivoco, Gillis o Cathy Carut ha mencionado como presencias de la ausencia. Por ejemplo, y bueno, entrando un poco a algunos aspectos sobre el psicoanálisis, hay un autor, Michael Kahn, que tiene un libro bastante básico sobre Freud, que se llama de hecho Freud Básico. Pero el mismo Kahn, en la medida que va explicando algunos aspectos de la teoría freudiana del psicoanálisis, va mencionando algunas experiencias que él tiene sobre algunos pacientes que él mismo ha tenido, porque él mismo es psicoanalista, si no me equivoco. Y él hablaba, perdón, sobre una mujer, por ejemplo, que nunca pudo consolidar una relación seria, que ha tenido relaciones normalmente, podríamos decir, pero en el momento en que la relación entraba en una fase distinta, esta mujer, esta persona decidía alejarse. Y era tan fuerte ese momento que decide eh, tratar con un psicoanalista y conoce a Michael Kahn. Y en todo este proceso, creo que hubo una serie de terapias a lo largo de 1 año y medio, si no me equivoco. Kahn descubre que la niña había sufrido un trauma muy fuerte, un trauma del padre que la abandona cuando ella tenía, al parecer, 6 años. 5 o 6 años, obviamente todo está en lo que ella cuenta, en toda la narrativa que tiene sobre aquello que ha vivido. Vuelvo a decir, generalmente nosotros narramos aquellos momentos que nos quedan, que están aliados al sentimiento, que están aliados a momentos que nos han llamado la atención, nos han golpeado en algún sentido, ya sea para bien o para mal, y narra el abandono en algún momento del padre y en todo el proceso de, de la terapia se da cuenta que el abandono del padre ha sido tan fuerte porque hasta ese momento tenía una relación tan cercana con él, que esa ruptura le había generado el trauma de la imposibilidad, en todo caso, de establecer relaciones. Ya les había contado igual en algún momento sobre los estudios que se han hecho sobre el abuso infantil, ¿no? Que genera que en algún caso, y se ha mostrado en algún momento, algunos psicólogos, que muchas veces las personas que han sido objeto de abuso infantil, cuando son padres, y este es el caso igual de un individuo, de un basquetbolista, que creo que ya les había comentado, ¿no? Un basquetbolista que tuvo un hijo, pero era incapaz de educarlo, era incapaz ponía y hablaba de momentos muy específicos, como que cuando estaba pasando por el dormitorio y el niño estaba levemente destapado, no podía acercarse siquiera a taparlo. Que esto se refiere, podríamos decir, a momentos en los que hubo situaciones tan fuertes que simplemente no pueden ser narrados. Yo me veo imposibilitado de crear una narrativa, de encontrar un sentido a esa situación del por qué mi padre me ha abandonado cuando tenía 6 años. Y lo único que sucede en ese sentido, al no poder darle un sentido a ese momento, es por el cual queda el síntoma, ¿no? El síntoma que yo reproduzco, los traumas son repetitivos, son así como las memorias habituales, los traumas es algo que se repite porque es algo que no,
que no se llega a reflexionar porque hay una imposibilidad para producir la reflexión. Y en el caso de la mujer, repetía las relaciones que tenía con otras personas, o repetía las rupturas, en todo caso, de las relaciones que había tenido con otras personas, ¿no? Entonces, una de las características del trauma es que son recuerdos que no pueden ser plasmados en una narrativa, ¿no? Los traumas de la memoria, como dice Jelling, como plantea también Riquer, son grietas, son huecos del pasado, que tienen la forma del olvido, pero en realidad son pasados que no han pasado plenamente. Es decir, podemos hablar que son olvidos porque simplemente uno no recuerda esa situación, el basquetbolista no recordaba el, los abusos que había sufrido, jugaba básquetbol desde muy chico y cuando viajaban con el equipo era precisamente el entrenador, me imagino, quien hacía que los chicos en las duchas, no sé si que peleen, que jueguen y pasaba una serie de situaciones. Y lo interesante es que, bueno, lo que menciona esta psicóloga que se refiere a esta situación, a este problema, que ninguno de los otros había hablado nunca. O sea, cuando este basquetbolista empieza a hablar con sus amigos, con aquellos con los que había compartido esos momentos en la juventud, ninguno de ellos quería hablar y muchos de ellos habían olvidado, aunque posiblemente no como le pasaba a este basquetbolista, en realidad eran huecos más que olvidos. Pero estos huecos, estas grietas del pasado, esto que yo no puedo recordar de manera narrativa, son pasados que todavía están presentes, ¿no? Por ello, Jelling dice sobre los traumas de la memoria que el olvido es una presencia ausente de un pasado silenciado o negado, ¿no? Obviamente aquí entran aspectos del inconsciente, de los recuerdos reprimidos, pero estos recuerdos reprimidos eh, generan síntomas en las personas, obviamente en la medida que este recuerdo haya sido, que sea muy, muy doloroso, que sea muy fuerte, ¿no? Que tenga una intensidad muy grande en el propio individuo. Entonces, un trauma de la memoria es un hueco, pero no es un olvido, ¿no? Es un hueco, es una grieta, pero no es un olvido, es algo que está presente, eh, pero que no se puede recordar, es decir, que no se lo puede narrar, ¿no? Y gran parte entiendo, de los tratamientos, de las terapias que se realizan, es que el individuo pueda recordar, pueda narrar este pasado que ha negado, ¿no? Este pasado que inicialmente es una grieta, es un hueco. Obviamente hay mucha más complejidad, sin lugar a dudas, en todo este tipo de procesos, pero evidentemente cuando nosotros narramos nuestra vida, cuando se construyen narrativas sociales, existen traumas, ¿no? Traumas que no pueden ser narrados y parte de la cura, podríamos decir, obviamente hay momentos de latencia y ciertas fases que menciona el psicoanálisis, pero el momento del salir de esta situación y la forma de salir de esta situación es poder narrar ese pasado. Por ello son diferentes los traumas de la memoria de lo que podríamos entender como la memoria y el olvido. ¿Sergio? Dime, Carolina. Sí. Bueno, quería decir algo que, bueno, no veo en las diapositivas y no he empezado todavía a leer el libro de Jelling. Uh-huh. Creo que es importante notar que el trauma o este evento, digamos, traumático siempre está relacionado con violencia, ¿no? Y por eso es, digamos, que este momento se reprime. O sea, es algo que al sujeto, digamos, le ha causado así como un momento así de no saber qué hacer, de indefensión. Y nada, justo en esto me acuerdo de una película que vi hace mucho tiempo, pero ni siquiera sé el nombre. Me acuerdo que actuaba esta actriz francesa Juliette Binoche, Ya, sí, sí. que hablan sobre el apartheid en Sudáfrica y luego todo un
evento, digamos, social que ha venido después, ¿no? Que era como una suerte de reconciliación en la que las víctimas daban sus testimonios y claro, ahí se ve la importancia, ¿no? De estos traumas, poder narrarlos y poder incorporarlos a la historia, ¿no? De un país. Y yo creo que eso es algo que en nuestro país nos falta mucho porque no hemos incorporado, siento, todo nuestro trauma colonial y por eso siento que el racismo sigue siendo tan persistente, ¿no? Y el racismo no solamente, entre comillas, en gente blanca, que no creo que exista la gente blanca en Bolivia, pero es como que el boliviano en general niega su indianidad. A mí me ha pasado que he trabajado, yo soy psicóloga y he trabajado mucho tiempo en el Alto y a las mujeres víctimas de violencia no solamente las agreden por ser mujeres, sino que hay una condición, digamos, del hombre que la denigra, además insultándola de india o campesina, cuando, digamos, uno desde el exterior ve que las dos personas tienen el mismo origen, ¿no? Entonces creo que sí es importante tratar estos temas como desde un socioanálisis, un psicoanálisis social. Gracias. Súper, gracias Carolina por el apunte y tienes mucha razón, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, Jelin habla precisamente del trauma en la necesidad de construir sentidos debido a las represiones sociales, ¿no? A Jelin le interesa sobre todo el, el análisis de las memorias en contextos políticos sociales, ¿no? Que son muchas veces contextos violentos. Y el apunto que haces creo que es muy importante, ¿no? El hecho de que los traumas no solamente no pueden ser incorporados eh, por los individuos, además porque se debe por estos hechos de violencia, ¿no? Y tienes mucha razón en ese sentido. Creo que sería importante, voy a revisar nuevamente, mencionar aspectos, obviamente sobre las represiones son siempre momentos violentos, ¿no? Y son las represiones, como tú bien dices, lo que generan muchas veces estos traumas sociales, como en Bolivia el caso del racismo. Eh, y creo que es importante apuntarlo, ¿no? Apuntarlo como un elemento central, el tema de la violencia, que mira, no lo estaba tomando en cuenta en este sentido, pero veo que sí. No se puede dejar de lado el problema de la violencia especialmente cuando se habla de traumas y también, evidentemente, cuando se habla de memoria y olvido, ¿no? Vale, gracias por el aporte. Bien, vamos entonces a la memoria y al olvido. Memoria y olvido son dos elementos inseparables. Como les decía hace un momento, por ello, junto a la memoria se pueden establecer diferentes posiciones frente al olvido. Un aspecto relacionado a esto, algo que decía Todorov, que la memoria no tiene la forma de un receptáculo, tal como se almacena información en un disco duro, porque la memoria es sobre todo una selección de acontecimientos, personajes, lugares, lo cual implica el olvido de otros acontecimientos, de otros personajes y de otros lugares, que es algo que habíamos visto en diapositivas anteriores, eh, donde Jelin mencionaba precisamente que aquí no hay una batalla entre la memoria y el olvido, sino que la batalla es entre dos tipos de memoria, ¿no? Y cada memoria con sus respectivos olvidos, ¿no? Con lo que quiere, con sus respectivas selecciones, podríamos decir, selecciones y sentidos del pasado y sus respectivos olvidos. Pero en este sentido existen cuatro formas de olvido que diferentes autores han definido. Tenemos el caso del miedo al olvido, que en muchos sentidos se refleja como una urgencia de conservación, que es lo que dice Jelling, es decir, una acumulación de documentos históricos o personales. Se puede entender esta situación como una obsesión por la memoria. Esto ocurre generalmente, y tomando en cuenta esto de los momentos de la represión, los momentos de la dictadura, por ejemplo. Muchas de las víctimas de las dictaduras tienen un miedo a que se olvide tales situaciones, tales crímenes, tales
abusos que se han cometido contra los derechos humanos y especialmente o específicamente contra ellos, por lo que acumulan documentos. No sé si alguien ha visitado las oficinas de Asofam y tienen un montón de documentos que podrían ser organizados entre periódicos, fotografías, testimonios y acumulan todo lo que en algún sentido les permita a ellos eh, construir una narrativa y obviamente el objetivo final sería pelear por la justicia, ¿no? Ese tema vamos a averiguar más adelante sobre la memoria ejemplar y la memoria literal. Hay otro olvido que es el olvido evasivo, mencionado por Paul Ricoeur, que es cuando no se quiere recordar aquello que duele. Y esto se da como un fenómeno a momentos posteriores, o mejor dicho, en periodos posteriores a momentos traumáticos, ¿no? Tomando lo que decía Carolina, a momentos de violencia. Uno prefiere no recordar, trata de evadir, aunque muchas veces, más que olvidos, esas situaciones violentas se constituyen en traumas y quedan como fenómenos, y a lo que me gustó lo que dijiste, como un fenómeno psicosocial, ¿no? Como el caso del racismo. Entonces, se constituyen en olvidos que quieren evadir ciertos pasados que se prefiere olvidar, aunque esos pasados estén presentes en la realidad. Lo que dices precisamente de un individuo que insulta a su pareja como India, por ejemplo, cuando a partir de ciertos rasgos podemos definir que esa persona es también un indio, o tal vez el término indio ha sido aplicado de forma tan peyorativa, podemos hablar de aymaras, y posiblemente esa persona ha sufrido de la misma manera que él está, la misma forma en la que él está actuando. Entonces, esos olvidos de lo que me ha pasado a mí, como síntoma de esos olvidos, es que yo reproduzco esa violencia, ¿no? Y que finalmente se genera como, no, se genera como sociedad, es un fenómeno social que creo que nos afecta a todos, ¿no? Yo creo que en mayor o menor medida, pero creo que todos eh, estamos inmersos en esos prejuicios, por un lado, a partir de esos traumas sociales y, y evidentemente son elementos que van a ser centrales o van a ser fundamentales cuando nosotros reconstruimos una historia, ¿no? Cuando nosotros construimos una narrativa, ya sea personal o ya sea grupal o de género o incluso hasta llegar a una narrativa nacional. Otro tipo de olvido es el olvido por el temor a la incomprensión. En el plano de las memorias individuales, por ejemplo, el temor a ser incomprendido también lleva a silencios. Esto pasa en muchos niveles. Esto pasó, por ejemplo, con las primeras víctimas del Holocausto. Nadie quería decir que había sido una víctima del Holocausto porque también se acusaron a homosexuales, gitanos, no solamente eran judíos, y además eran judíos que tenían pocos recursos, en general, no en todos los casos, evidentemente. Los judíos que pudieron escapar de esos momentos en Alemania escaparon, obviamente no todos, habían la situación es evidentemente mucho más compleja, pero había una narrativa de que habían, al principio, ¿no? De eh, que se había asesinado y se había encerrado especialmente a los judíos pobres, por lo que hubo como un periodo de latencia, un periodo en el que no se habló, hasta el 61, el juicio a Eichmann, que fue el momento donde el holocausto tuvo una transformación, ¿no? Es decir, ya dejó de ser un momento vergonzoso para algunos, o para muchos, me animo a decir, y pasó a ser un símbolo de resistencia y de justicia, ¿no? Cuando finalmente matan a Adolf Eichmann y es la primera vez que los judíos eh, pueden procesar a un criminal de guerra nazi, ¿no? Que lo que no había pasado en Nuremberg.
Entonces, encontrar a otros con la capacidad de escuchar es igual central para los procesos de quebrar silencios, ¿no? Me pongo a pensar algo que ha pasado no hace mucho, el caso de Sencata, por ejemplo, después de todo lo que pasó, era difícil que muchos de ellos salgan y cuenten sus experiencias. Muchos lo hicieron, sin lugar a dudas, ¿no? Por una serie de situaciones que fueron ocurriendo, pero una vez que sube Arce Catacora a la presidencia, hay como una posibilidad mucho mayor de que esas personas sean escuchadas, ¿no? Entonces, hay también, hay primero miedos al olvido, no querer que que ese pasado quede en el olvido, por lo tanto hay una obsesión, como dice Yelin, por la memoria, es decir, por conservar una urgencia de conservación. Hay olvidos evasivos, que son olvidos que no quiero recordar porque duelen o porque no puedo introducirlos dentro de una narrativa, generalmente productos de momentos violentos. Hay temores o olvidos por temor a la incomprensión, imagino posiblemente también por momentos de violencia. Prefiero olvidar cómo mi padre me golpeaba porque nadie me va a entender, porque muchos dirán que eso es normal y que no debería quejarme tanto. Puede ser, prefiero olvidar porque no hay un interlocutor que sea capaz de escuchar lo que yo digo. Y finalmente estaría lo que Nietzsche ha llamado como el olvido liberador, ¿no? En la segunda intempestiva, Nietzsche plantea, empieza hablando sobre la memoria, sobre cómo los animales son mucho más felices que los seres humanos porque olvidan, porque no tienen el peso del pasado. Y en este sentido, Nietzsche plantea que el olvido es más bien aquel que libera de la carga del pasado para poder mirar el futuro. No es un olvido que pretende liberarnos de, de lo que podríamos llamar la carga de la historia, ¿no? Y es como Nietzsche plantea su oposición inicialmente al cristianismo, en el sentido de que las personas que tienden al resentimiento, que son los términos que Nietzsche va a utilizar de manera repetitiva, podríamos decir, que el resentimiento es una memoria, es una carga del pasado, ¿no? Y librarse de los resentimientos nos va a permitir avisorar un futuro distinto, ¿no? Entonces, habrían estas cuatro formas de olvido o relaciones de la memoria y el olvido que no los vamos a analizar de manera eh, individual, uno a uno, pero sí son importantes para comprender al momento de analizar, por ejemplo, narrativas históricas, ¿no? Estaba pensando, y esto voy a hacer un pequeño corte acá, sobre el trabajo final que me gustaría que hagamos para la materia. Ustedes saben que además de toda esta parte teórica que está relacionada a la memoria, vamos a entrar igual a una pequeña parte relacionada a las narrativas en función de la construcción de tiempos, de temporalidades. Y luego vamos ya a tratar sobre algunos aspectos un poco más prácticos, como el caso de la memoria oral. Vamos a ver de qué manera podemos construir memorias orales, o sea, podemos rescatar, mejor dicho, memorias orales, las narrativas orales o la historia oral, como también se ha llamado. Luego vamos a ver algunos aspectos sobre el análisis de las fotografías. Va a ser muy corto porque quiero darle un poco de más peso a todo lo relacionado al cine documental, ¿no? De la manera en la que se puede documentar la realidad. Pero lo que sí me gustaría que hagamos es un proyecto, un pequeño proyecto, porque evidentemente no es fácil, pero hagamos un pequeño proyecto de cine documental. Y bueno, después de unas clases ya les quiero ir proponiendo que vayamos obviamente ideando el tema. Como saben, en el cine documental no hay un guión como tal, pero sí se puede hablar de un guión en el sentido de lineamientos, lo que quiero hacer. No, en este caso me gustaría que los trabajos puedan ser grupales,
A veces creo que se trabaja mucho mejor en grupo. Sin embargo, quien lo desee, obviamente estamos en una situación compleja todavía. Quien lo desee, podemos hacer un pequeño trabajo de corte individual, ¿no? Ya les voy a dar los lineamientos para que veamos más o menos posibilidades. No, no creo que sea posible que todos podamos salir y eso es comprensible, ¿no? A entrevistar a otra persona. Podemos pensar en algún tipo de documentales un poco al estilo de Harun Farocki, no sé si lo han conocido, es un alemán que trabaja lo que se ha llamado algo así como el ensayo documental, ¿no? Pero para todo esto, evidentemente, tenemos que armar un pequeño guión, una pequeña idea de lo que queremos hacer. Vamos a ir viendo de qué manera, en la medida en que podamos entrevistar a alguien, si hay la posibilidad, obviamente cuando ya llevemos lo de los aspectos de historia oral y obviamente el documental tiene que estar en relación a la memoria histórica, ¿no? Bueno, eso ya les voy a ir planteando, todavía estoy armando la idea de cómo enlazar estos tres elementos o estos cuatro temas que estamos llevando para que ya empecemos a trabajar. Yo esperaría que a mediados de marzo ya puedan entregarme la primera idea que tienen. Bueno, obviamente les voy a dar los lineamientos antes y podamos ver hasta junio tal vez de que puedan filmar. Obviamente va a haber algunas actividades como el famoso Minuto Lumière, no sé si alguien ha escuchado sobre eso, que es una actividad interesante sobre una pequeña filmación de un minuto que vamos a hacer en su momento. Pero ya para junio tal vez podamos hacer alguna pequeña filmación y ver de qué manera puede salir estos pequeños, me animo a decir, pequeños documentales o formas de documental que traten en algún sentido la memoria. Bien, ¿no? Y para todo esto, evidentemente, es interesante, o sería interesante trabajar también los olvidos, ¿no? Los tipos de olvido, trabajar los tipos de memoria, el caso de traumas, se han trabajado, incluso podemos hacer algunos, no sé si el término es correcto, no sé si se aplica, como se han llamado los falsos documentales, a partir de un montaje de, 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 de testimonios. Hay un libro igual que vamos a llevar que me parece fascinante. No lo he subido a la plataforma, lo voy a subir sin dudas. Creo que me olvidé de ese libro. Este Walter Murch, que se llama En el momento del parpadeo, ¿no? Murch es un famoso, bueno, hace montajes de cine. Él ha montado El Padrino 2, El Padrino 3, La insoportable levedad del ser, y su trabajo más grande y más importante es Apocalipsis ahora. Eh, el libro es fascinante porque muestra todos los retos que tienen los montadores y en todo ese proceso él muestra la importancia del parpadeo al ver una película, ¿no? Él toma no me acuerdo qué autor, cuando hablaban sobre cómo saber que las películas pegan, si vale el término, en las personas. Uno le dice, mírame en este momento, ahora mira la cama, o mira el jarrón, o mira, no sé, el escritorio, y luego vuelve a mirarme otra vez, ¿no? Y en todo ese proceso, si ustedes se dan cuenta, hay pequeños parpadeos, ¿no? Si yo miro la lámpara, por ejemplo, que tengo acá, hago un parpadeo y miro la lámpara y luego miro a otra persona, es porque en el parpadeo, y esto es una hipótesis, entiendo, una vez que hacemos el parpadeo es como que hemos agarrado una idea, como que hemos agarrado un concepto, ¿no? Y por eso en las películas, los cortes, dice la película ideal debería en cada corte haber un parpadeo, como que cada idea que vas captando, ¿no? Y en eso el estudio que hace Murch con la gente es invitar a la gente eh, a una presentación previa de la película, o sea, todavía sin postproducción, simplemente montada, y en función de ello ver los parpadeos de la gente, muchos parpadeos, evidentemente
indicarían que una persona está tratando de captar la idea sin poder hacerlo, lo que nos pasa a muchos con algunas películas. En cambio, un parpadeo en función del ritmo de la película indicaría que las personas están como que captando las ideas de poco. Es una teoría muy interesante, es un libro muy interesante. Además, todas las peripecias que hizo para el montaje de estas películas, antes del montaje digital, evidentemente, porque luego también habla de su experiencia con el montaje digital, lo bueno y lo malo. Vamos a llevar muy poco sobre eso, sí me interesa sobre esto del parpadeo y de las características y de la importancia que tiene el montaje dentro de cualquier película, ya sea de ficción o de cine documental, para ver si en algún caso, porque insisto, no puedo obligarlos a que salgan, que sería lo ideal, o a que salgamos en algún momento a hacer una observación, tal vez incluso de campo, que sería lo ideal, especialmente para el Minuto Lumière, dada la situación, pero sí les quiero dar como que opciones para que podamos armar, y en algunos casos algo mucho más individual, tal vez no tanto de recogida de información en base a historia oral, sino en función de testimonios tal vez que se pueden armar o desarmar con montajes, ¿no? O sea, me interesa eso. Obviamente no va a ser una clase de montaje ni una clase de dirección. Vamos a ver brevemente igual las formas de enfoque, igual cosas muy simples. Yo tampoco soy cineasta, tengo algunos cursos sobre cine documental, pero no soy especialista en el ámbito. Por eso vamos a ver unos pequeños aspectos en el caso de quien se anime a filmar alguna situación, ya sea de la calle o del mismo hogar, no sé. Las posibilidades son muchas, evidentemente. Bien, pasado este corte, vamos a discurso y experiencia. Así como hemos visto, la memoria, desde las memorias habituales frente a las rupturas de la memoria y los traumas de la memoria, es también importante cuando alguien construye una narrativa, cuáles son las fuentes de esa memoria. Ya que la memoria puede ser rememorada desde una experiencia propia del pasado. Yo he vivido esta situación, ¿no? Y por ello yo la puedo contar. Muchas veces hay una especie de autoridad frente a quienes han vivido ese pasado. Vuelvo al ejemplo de las dictaduras, ¿no? Las víctimas de la dictadura están seguras de lo que ha pasado porque ellas han estado ahí, ellas y ellos. Es decir, quienes tienen vivencias directas sobre determinadas situaciones. Y por otro lado, quienes conocen y rememoran acontecimientos pasados desde un relato anterior. ¿No? Mi abuelo me ha contado que ha pasado tal situación, ¿no? Porque él sabe, entonces, eh, yo hago esa memoria activa en mi propia vida y vivo en función de ese relato, ¿no? Obviamente dependerá del relato, dependerá de la situación y todo ello, ¿no? Pero es importante cuál es la fuente de la memoria, especialmente cuando queremos analizar una determinada situación. Entonces, desde el momento en que se elabora un relato del pasado y por lo tanto un sentido del pasado, ya elaborar un relato es darle un sentido, como veíamos antes, acá interviene inevitablemente el lenguaje, porque el uso del lenguaje fuerza a una forma de expresión sobre el pasado y conecta al individuo con la cultura de donde proviene, ¿no? Cuando yo hago un relato del pasado, estoy haciendo una expresión lingüística, podríamos decir, y ese discurso que yo planteo no es generalmente, me animo a pensar, y creo que en ningún caso, no es un discurso simplemente para el individuo que lo enuncia, sino es un discurso para la colectividad.
Por ello, la narración de un pasado implica el uso del lenguaje y por lo tanto de un marco cultural, ¿no? La relación entre lenguaje y cultura es, es directa, porque el lenguaje se produce desde una cultura. Que hablemos español nos obliga a expresarnos desde un marco cultural. Aquí hay algo que me parece muy interesante respecto a lo que decía Carolina hace un momento, ¿no? Y esta ruptura que precisamente hay en sociedades como la nuestra entre un origen indígena, podríamos decir, del que creo que todos somos parte, o bueno, la gran mayoría somos parte, y una herencia española, europea, bueno, dependiendo, en todo caso foránea. Y evidentemente muchas veces esto choca, ¿no? Esto choca y eso muchas veces se ve también en el lenguaje. Hay muchas personas que tienen como base el idioma aymara o la lengua aymara y implica muchas veces una concepción del mundo. El lenguaje es más, evidentemente, que un medio de comunicación, una forma para comunicarnos, sino que nos inscribe dentro de marcos culturales a partir de los cuales podemos conceptualizar esos pasados, ¿no? A partir de los cuales podemos hacer una narrativa de ese pasado, darle un concepto a ese pasado. Sobre esto hay una serie de estudios. El caso de Hannah Arendt, cuando creo que ya he mencionado esto, cuando niega que se pueda llamar a ese pasado que le ha afectado a ella terriblemente, pues tuvo que salir de Europa y llegar a Estados Unidos como apátrida, era judía alemana, y se negaba a que se pueda llamar a ese pasado una dictadura, o se pueda llamar una dictadura o un autoritarismo. No se podía conceptualizar de esa manera, por lo que ella busca, y aquí no estoy seguro si ella construye el concepto de totalitarismo, aunque creo que ya existía, aunque con otros matices anteriormente, y ella inscribe el concepto de totalitarismo para entender esa realidad que le ha pasado. No siempre podemos hacer evidentemente eso, no podemos crear conceptos para darle nombres a ciertas situaciones de nuestro pasado, por lo que tenemos que usar conceptos, los mismos conceptos que utilizamos usualmente, y esos conceptos nos permiten o nos obligan en todo caso a tener una percepción de esa realidad, ¿no? Decirle dictador a una persona no es lo mismo que decirle líder totalitario o decirle tirano, ¿no? Cuando ocurrió lo de Evo Morales se hablaba mucho del tirano, del dictador, que no deja de ser interesante, ¿no? Porque finalmente una lectura un poco estricta de Evo no fue un dictador, ¿no? Pero ese término fue utilizado, y me animo a decir útil, para mover sentimientos que estaban en contra del partido de gobierno durante esos momentos, ¿no? El 2019, ¿no? Obligó a que la gente que tiene un recuerdo negativo de las dictaduras, cuando hablamos de García Mesa, cuando hablamos de Banzer, bueno, que Banzer ha tenido una especie de blanqueamiento, si vale el término, cuando hablamos de Natush, que eran dictadores, tenemos un recuerdo negativo de ellos, y utilizar esos conceptos para calificar a otra persona nos permite generar mayor impacto y, como lo que ha pasado, mayor movilización de las personas que no estaban a gusto en ese momento. Esto quiere decir que incluso la memoria de las experiencias más solitarias tiene un carácter social. Es decir, en la medida en que yo hago una narrativa de una situación en la que he vivido, en la que solo estaba yo y he tenido alguna experiencia, no sé, sobrehumana o de alguna situación, incluso la experiencia más solitaria tiene un carácter social, porque en la medida en que hacemos una narrativa, estamos ya incorporando elementos de la cultura, porque son esos conceptos que que nos han heredado desde esa cultura para referirnos a nuestros propios problemas. Del mismo modo, los olvidos también adquieren una dimensión intersubjetiva. Y esto tomando nuevamente algo que habíamos visto de lo que decía Halbach. Cuando la historia silencia situaciones que contravienen al sentido general de un relato, así, por ejemplo, ¿cuál es el sentido narrativo del Holocausto? Podríamos decir como respuesta que es el asesinato de 6 millones de judíos.
mucho del éxito de lo que se ha narrado sobre el holocausto judío se debió a la narrativa que han construido los medios de comunicación, que se han construido a través de los libros, que se han construido a través de los testimonios, el auge de los testimonios. Steven Spielberg, por un lado, que tiene una inmensa cantidad de registros sobre testimonios de víctimas del holocausto. El propio Lanzmann, en las primeras clases, les recomendaba un documental de historia oral, podríamos decir, de Claude Lanzmann, de 5 horas más o menos, más de 5 horas en realidad, sobre testimonios judíos. Todos esos procesos han posibilitado no solamente que nos acordemos del holocausto, sino también han posibilitado a ciertos olvidos, como por ejemplo, algo que a Hannah Arendt le valió la amistad de algunos, o tal vez de varios de sus compañeros, fue el hecho de que en el libro Eichmann en Jerusalén, cuando escribe precisamente sobre el juicio que se hace a Eichmann, ella denota que en los testimonios de Eichmann, pero también en los testimonios de los demás, de los que participan, la cooperación de los consejos judíos, que fueron quienes dieron los nombres y la dirección de los miembros de la comunidad judía, fueron fundamentales para que millones de personas sean trasladadas a los campos de concentración. De hecho, incluso los movilizaron y los convencieron porque muchos consejos judíos trabajaron con los mismos nazis. Es difícil pensar que ellos sabían que los iban a matar, ¿no? Que los iban a exterminar, y eso es evidente. Pero hubo necesariamente, como señala Arendt, incluso en esa serie que les había recomendado la primera clase, que es la primera serie sobre el holocausto, que se llama Holocausto, incluso en esa serie se ve que esta familia, la familia, se me olvidó, la familia que es protagonista, que al final se dividen y cada uno llega a diferentes lugares, uno de ellos, el padre, llega a pertenecer a estos consejos judíos en Polonia. Y evidentemente hay escenas donde se muestra esta disyuntiva, ¿no? En qué hacemos, vamos a seguir convenciendo a los judíos para que se sigan yendo a los campos. Y claro, si no lo hacían, los mataban, ¿no? Había también una suerte de presión en todo ello, pero se mostró que en muchos casos los consejos o los miembros de los consejos judíos se hicieron millonarios, bueno, generaron mucho dinero al dar favores a otros judíos que querían escapar. Bueno, Hannah Arendt muestra un abanico de todas las situaciones que habían pasado, que obviamente hoy en día no se ven en, en, en películas, incluso en libros, ¿no? Es decir, no solamente la memoria tiene una dimensión intersubjetiva, en el sentido de lo que yo utilizo en tanto conceptos, eh, hace que mis memorias no sean absolutamente solitarias, y además que las memorias que yo tengo y que son compartidas con las demás personas se construyen memorias mucho más grandes que llegan a ser memorias incluso nacionales. Me animo a pensar que Tupac Katari ha sido una obra de intelectuales indianistas, empezando con Fausto Reinaga, siguiendo por Luciano Tapia, y poco a poco esa memoria que parecía individual, bueno, que no es Reinaga el primero que menciona Katari, entiendo que es en los años 60, durante la formación del PAN, del Partido Agrario Nacional, posiblemente el primer partido político formado exclusivamente por indios. Ya fue desde esas narrativas en las que se trae a colación a Tupac Katari hasta el siglo XXI en el que estamos hoy, donde Tupac Katari aparece como uno de los hitos de la nación, ¿no? Entonces, existen dimensiones intersubjetivas de la memoria, pero también, como mencionaba hace un momento, el olvido también se da en una dimensión intersubjetiva. Los olvidos se dan en función de las en función de los sentidos que le damos a ese pasado, ¿no? Si ustedes leen, volviendo al tema de Tupac Katari, si ustedes leen la biografía
que se llama la rebelión de Tupac Katari de María del Valle de Siles, evidentemente ven un personaje mucho más complejo, ¿no? Además que fanatizado con el consumo de alcohol y extremadamente violento. Además, nadie imaginaría que la representación que hay en la Asamblea Nacional de un Tupac Katari que parece un soldado, no sé, un ejemplo de soldado, era en realidad un tipo muy bajito y que era rengo, no caminaba bien, tenía un problema, por lo cual hace mucho más interesante este personaje, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que no tenía un linaje, no era hijo de caciques, tuvo problemas con peñas, con los líderes de peñas, precisamente por eso, que además era bajito, que era rengo y tampoco era una persona que tenía mucho dinero, pese a que para Reinaga es completamente distinto, haya consolidado un ejército de alrededor de 40.000 o 45.000 indios que cercaron La Paz, según los datos de, de Díez de Medina, si no me equivoco, del que era oidor en ese momento. Hace un personaje mucho más interesante y mucho más complejo, evidentemente, ¿no? Frente a la narrativa que se ha ido construyendo durante estos años, frente a la imagen que hay de Tupac Katari, que en realidad no existe una imagen del Tupac Katari original, podríamos decir. Se sabe que se hizo un boceto cuando lo atraparon, pero desapareció y no se tiene un registro de su imagen. Pero obviamente, ¿no? Eso implica una memoria que lo convierte en un hito, pero eso también implica un olvido que es también intersubjetivo. Entonces, no hay en ese sentido, a lo que hablamos en las primeras clases, ¿no? Si las verdades realmente existen, creo que no hay verdades o certezas inmutables, sino campos de lucha política, ¿no? Lo que nos lleva a que muchas veces la memoria se olvida de manera intencional. Porque puede ser que la vida de Tupac Katari, que ha sido romantizada por Alipio Valencia, por ejemplo, haya sido retomada por muchas personas. Pero hay casos donde los líderes han decidido de manera intencional borrar la memoria y borrar de tal manera que se han eliminado personajes de fotografías, se han eliminado personajes de los libros de historia que han sido históricos, pero se los ha borrado con el objetivo de cambiar la memoria histórica de un país, ¿no? Esto nos lleva a los famosos borrones y olvidos intencionales. Estos olvidos obedecen muchas veces a estrategias políticas o estrategias personales. Me parece interesante cuando, bueno, eso he visto en películas, creo que nunca he visto en la vida real, cuando alguien corta las fotos que tiene con un ex chico o una ex chica, ¿no? Es como tratar en algún sentido, de borrar la memoria, hacer que esa fotografía, que es más o menos lo que hicieron los soviéticos, ¿no? Quitar a esa persona de la fotografía, olvidarla. Entonces, como decía, obedecen a estrategias políticas o personales que buscan ocultar o destruir pruebas y rastros de un pasado que no se desea que sea descubierto, ¿no? Y esto obviamente a fin de consolidar una identidad. Y un caso que me parece interesante es el famoso discurso de Himmler. Himmler es a quien lo pueden ver en la fotografía de la derecha, ya que en 1943 se sabe que él afirma que la solución final, y lo cito, es una página gloriosa de nuestra historia que no ha sido escrita jamás y jamás lo será, ¿no? Se sabe obviamente que la solución final no era una política abierta de Estado, no era algo público. Hasta donde entiendo, fue Heydrich quien da la idea, quien era el jefe de Eichmann, y es Himmler quien apoya esta decisión y junto a Hitler hizo una pequeña cúpula
Entre ellos sabía inicialmente sobre la solución final, que bueno, en la medida que se fue llevando a cabo, obviamente la gente fue tomando en cuenta lo que estaban haciendo. Y en todo este proceso, ¿no? Himmler lo que dice que este momento glorioso de nuestra historia no será escrito. No, no puede ser escrito y jamás va a ser escrito porque es algo que merece ser olvidado, aunque es glorioso y es grande para nosotros. ¿No? En este caso hay un olvido político, un acto político voluntario para destruir pruebas. Y pruebas que se estaban dando en ese momento, ¿no? Y que se iban a dar todavía en un futuro cercano. Por ello, toda política de conservación y de memoria, como decía hace un momento, lleva implícitas voluntades de olvido. ¿No? No solo esos olvidos de memorias habituales, como decíamos, sino que sino olvidos eh, que a mí me convienen como sociedad, como individuo, como líder político. ¿No? Esto también se relaciona al trabajo del historiador, quien elige los acontecimientos que va a narrar. ¿No? Si tomamos a Fausto Reinaga más que como un ideólogo, como un historiador, como hay quienes lo toman, entonces obviamente el Reinaga historiador lo que ha hecho es elegir los acontecimientos que va a narrar sobre Tomás Katari, sobre Tupac Katari, sobre Tupac Amaru, y obviamente entre estas memorias que hace Reinaga en su famosa Revolución India, o en la tesis india también, se va a mostrar, evidentemente, se va a develar en todo caso olvidos históricos. Ahora bien, pese a que he mencionado algo hace un momento, me gustaría que hagamos un pequeño juego sobre esto. Un juego de diferencias. ¿Pueden ver la diferencia entre estas dos fotografías? ¿Cuál es la diferencia? Ah, hay un poco más de el brillo de las banderas y hay una persona menos en medio del niño y el joven que está adelante. Sí, en realidad hay dos personas menos. ¿Alguien puede ver las dos personas? Mm, Sí, son dos, pero no puedo reconocer quiénes son. O sea, supongo que son rusos, Sí, ¿No es el pero Meninsky? Creo que uno es Al lado de Stalin, ¿no? Lenin. Ah, sí, sí. exactamente. Este es un discurso, bueno, en realidad es parte de una celebración del segundo aniversario de la Revolución Rusa, del 1919, en la Plaza Roja, en la famosa Plaza Roja, en la que se puede ver a Vladimir Lenin eh, en la imagen de la izquierda, veamos inicialmente, ¿no? Durante la celebración del segundo aniversario de la Revolución de Octubre. Está en lo alto de la escalera, no sé si lo llegan a reconocer a Lenin. Es, sí, los que han desaparecido están a su lado, ¿no? Y se lo nota claramente porque es el único que está de cuerpo entero, es que está al fondo, ¿no? Él es Vladimir Lenin, que se encuentra, como ven, a lo alto de una escalera rodado por muchos hombres y niños que no son identificados, pero sí se puede identificar a dos personas que son León Trotsky y Lev Borisovich, ¿no? Que están prácticamente al frente y al lado de Lenin. La fotografía de la derecha pertenece a la misma fotografía, evidentemente, pero publicada en 1967, durante el gobierno de Leonid Brezhnev, que fue el sucesor de Nikita Khrushchev, que como secretario del Partido Comunista presidió el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, presidía la República, o bueno, la Unión Soviética. ¿No? Y en esta fotografía, evidentemente, Trotsky desaparece. ¿No? Y es interesante, ¿no? Porque todas estas fotografías se encuentran en un libro de... Ah, se me fue el nombre, se llama
Es un historiador británico que hace historias sobre Rusia, perdón, y es un libro que se llama El comisario desaparece, ¿no? Donde hace un estudio sobre la desaparición fundamentalmente de León Trotsky y de otros rusos de los registros fotográficos de la historia rusa. ¿Qué es lo que hace Rusia una vez que Trotsky escapa y, bueno, y es asesinado finalmente en México por Stalin, o bueno, por la gente de Stalin, podríamos decir? Una vez que Trotsky deja de ser importante para la República, tiene que desaparecer de la historia. Hannah Arendt, en un pequeño ensayo que vamos a ver un fragmento más adelante, en un pequeño ensayo de 1967, menciona precisamente esto, ¿no? Que dice aquel hombre llamado Trotsky, bueno, lo dice más o menos en esas palabras, ha desaparecido de los libros de la historia soviética como una forma totalitaria de manejar, de manipular la historia, que es la de borrar los hechos para que la memoria no exista, ¿no? Entonces, estos olvidos de la historia, estos olvidos intencionales de la historia, llegan a, a estas situaciones en las que personajes que han sido fundamentales en la construcción de una república terminan siendo desaparecidos, si vale el término, terminan siendo borrados para que las memorias del futuro, si vale el término, no tengan registro de ellos. Esta es una foto mucho más clara, ¿no? Es igual Vladimir Lenin. Este es de 1920, cuando habla a los soldados del Ejército Rojo que partirán hacia el frente polaco. ¿No? Esta es una fotografía en Moscú. Y claro, aquí es mucho más claro el tipo de retoque que han hecho. ¿Lo pueden ver? Aquí no desaparecen, en realidad. O sea, bueno, sí desaparecen, pero no los borran como en el otro, sino superponen la tarima, si no me equivoco. ¿Ven la diferencia, no? Sí, wow. Y es interesante porque finalmente estas fotografías y la historia de la Unión Soviética y la historia de Rusia aparecieron en, o sea, en los textos. Estas fotografías, las retocadas evidentemente, aparecieron en los textos de historia y se ordenó, obviamente, que las fotografías originales estén donde estén, sean desaparecidas, ¿no? Obviamente quedaron algunos registros, pero muchos libros se quemaron con la intención de borrar ese pasado que ellos no deseaban en ese momento, que no era útil para ellos, ¿no? Después de la muerte de Trotsky y bueno, la acusación a Trotsky bueno, cuando lo declaran enemigo del Estado. Y esto nos lleva a un pequeño fragmento de Hannah Arendt. No sé quién me puede ayudar a leer, por favor, este pequeño fragmento. Es parte de un ensayo que se llama Verdad y Política, escrito en 1967. Si lo quieren leer, bueno, está en su libro Entre el futuro y el pasado, que es una colección de varios ensayos sobre política que escribe Hannah Arendt. Entre ellos está este, ¿no? Que se llama Verdad y Política. ¿Quién? ¿Yo puedo leerlo? Claro que sí. Ya. Las posibilidades de que la verdad factual sobreviva a la embestida feroz del poder son muy escasas. Siempre corre el peligro de que la arrojen del mundo, no solo por un periodo, sino potencialmente para siempre. Los hechos y los acontecimientos son cosas mucho más frágiles que los axiomas, descubrimientos o teorías, aun las de mayor arrojo especulativo, producidos por la mente humana. Se producen en el campo de los asuntos siempre cambiantes de los hombres, en cuyo flujo no hay nada más permanente que la presuntamente relativa permanencia de la estructura de la mente humana. Una vez perdidos, ningún esfuerzo racional puede devolverlos. Bien, explica un poco
este pequeño fragmento que me parece muy interesante, muy importante, pero bueno, está en relación a algunas cuestiones que ella plantea anteriormente, ya que Arendt divide algo así como en dos tipos de verdades que se construyen en la sociedad. Por un lado, verdades teóricas y verdades factuales. Las verdades factuales, como la presencia de un individuo en una fotografía, como hemos visto antes, dice Arendt, son mucho más vulnerables de perecer, de desaparecer, ¿no? Incluso tal vez para siempre ante la violencia del poder. El poder es capaz, bueno, el Estado en su... Sí, utilicemos el término poder. Lo que pasa es que Arendt, en un libro que tiene que se llama Sobre la violencia, plantea una idea distinta del poder frente a la violencia, ¿no? Ella no cree que poder sea violencia, ¿no? Que es obviamente, con ese escrito rompe obviamente una tradición que me animo a decir desde Weber, incluso desde Maquiavelo, hasta Foucault, ¿no? Que asumen el poder como formas de violencia, ¿no? Y bueno, en este texto Arendt está diciendo algo similar, aunque bueno, el texto sobre la violencia es un poco posterior. Pero bueno, como decía, estas verdades factuales se vuelven mucho más vulnerables ante el ejercicio del poder, el ejercicio violento del poder, y pone en contraposición a las verdades teóricas, las verdades axiomáticas, ¿no? Porque las verdades factuales se producen en el campo político, donde el campo político para Hannah Arendt, el espacio público es el espacio donde los seres humanos se juntan para organizarse y crear instituciones, por lo que una vez que se pierden estos momentos, estos acontecimientos, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, aquellas verdades, eh, vuelvo a decirlo, no me estoy haciendo bollos con esto. Una vez que el ejercicio del poder, como en el caso de Trotsky, por ejemplo, o como en otros tantos casos que podemos hablar de verdades factuales, de hechos que han ocurrido en la realidad, una vez que el ejercicio del poder decide hacer desaparecer esas verdades, no hay, dice Hannah Arendt, ni siquiera un esfuerzo racional por volver a recordarlos, ¿no? ¿En qué sentido dice esto Arendt? Que en el caso de las verdades lógicas, las verdades teóricas, que para ellas son mucho más permanentes, mucho más duraderas, todavía hay una memoria de lo que ha pasado en el sentido de eh, un registro racional, un movimiento racional. Me pongo a pensar el caso de una verdad lógica o una verdad matemática, como la misma Arendt pone de ejemplo, ¿no? El resultado, si yo borro ese resultado, yo puedo volver a llegar a él a partir de un proceso racional. En cambio, cuando yo borro un momento del pasado, una situación factual, no hay posibilidad de volver a ese pasado, salvo que haya un registro como lo que hemos visto en las fotografías, aunque evidentemente existen muchos otros registros más que han sido borrados. Y claro, esas personas que han sido borradas por el ejercicio del poder en determinado momento han desaparecido para siempre. El caso de Trotsky no, como se puede ver evidentemente por todos los registros que siguen existiendo, pero las verdades factuales, los hechos, son más fáciles de borrar que las verdades teóricas, ¿no? Especialmente porque se encuentran dentro de campos políticos y campos políticos que son vulnerables de ser transformados, ¿no? Y esto también está en relación a los discursos. Vuelvo a lo que pasaba con el Holocausto en determinado momento y los olvidos, por ejemplo, de los consejos judíos frente a o en relación a estas situaciones. O lo que se quiere eliminar, por ejemplo, hoy en día es el discurso de la transición constitucional frente al golpe de Estado, ¿no? Que son dos discursos que están en disputa
pero de la mano del poder político, del poder del Estado. Evidentemente ese discurso es mucho más fuerte como en su momento lo fue el discurso de Janine Áñez. ¿No? Entonces lo que trata de mostrar Arendt es la vulnerabilidad de los hechos frente a las teorías que son siempre más perdurables. Bien, hasta acá. No sé si tienen alguna duda o comentario. Bueno, también he mencionado una buena parte sobre el proyecto que quiero que empecemos a realizar en marzo. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta. Bueno, Tal vez un comentario, licenciado. claro. Sí, un comentario, ¿no? Obviamente en la historia se habla la historia de arriba, ¿no? La historia de, eh, de los vencedores, ¿no? Que muchas veces va acompañado de ese poder político y traman de alguna manera unas memorias o diré arrebatan algunas memorias del pasado que tal vez obstaculizan las intenciones que ellos tenían en determinados momentos, ¿no? Hablamos ya sobre eso, sobre los españoles, criollos en el ámbito boliviano y cómo han construido una historia de alguna manera muy tradicional, basado en personajes y todo eso, ¿no? A eso se contrapone una historia y se llama eso a la famosa memoria colectiva, a la memoria de los de abajo, a la memoria de los vencidos, ¿no? Para tratar de sobrellevar de alguna manera y tratar de reconstruir una historia en la cual pues hubo bastante, ¿cómo le digo? Bastante participación, ¿no? De los indígenas en muchos momentos de la historia boliviana, ¿no? Entonces, y ahí se rescata todo esto. Bueno, y obviamente en la actualidad el, el gobierno o el movimiento al socialismo rescata estas figuras, estos emblemas y trata de alguna manera de buscar en el pasado, en esa memoria que tenemos en el pasado que muchas veces ha sido topada, buscar algo que tengamos o nos sintamos orgullosos de tener estas, entre comillas, esos personajes o estos acontecimientos que también hacen de la vida y de la historia boliviana, ¿no? En ese sentido, pues muchos, y yo me voy a eso, mucho de eso se hizo las famosas historias orales, ¿no? Un poco a lo que usted comentaba sobre la historia que se basaba en documentos, una historia positivista, muy positivista, pero se contrapone también historia oral, ¿no? Que menciona hace un momento, esa historia la que empieza a reconstruir pasajes de la vida, ¿no? Acude también a la memoria, a los personajes o a estas personas que de alguna manera participaron en hechos que son de realce en la historia boliviana, ¿no? Por ejemplo, perdón, la guerra del 52, no, perdón, la guerra del 32 con 32 al 35 con la guerra del Chaco o la revolución del 52, que hubo bastante de esas personas que participaron, ¿no? Y bueno, se trató de recoger mucho de esta información y se acudió a esa memoria que tenían. Entonces, eso es algo muy importante para mí y tratar de entender hasta qué punto esta memoria ha sido de alguna manera apagada o, o trastocada, ¿no? Por ciertos poderes políticos, ¿no? Y en las imágenes que nos mostró, pues se ve eso claramente, ¿no? Eso en cuestión de mi opinión, licenciado. Vale, muchas gracias, Jonathan. Un apunte respecto a lo que dices en esto de los vencedores, ¿no? Que son quienes narran la historia. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y esto está en relación a algo que vimos sobre las memorias subterráneas, ¿no? Hay una memoria eh, oficial
como la hubo en la Unión Soviética, cuando se borró a Trotsky de la historia, pero también habían memorias subterráneas, ¿no? Memorias que estaban latiendo, si vale el término, en aquel momento y perduraron hasta, bueno, hasta llegar a mantener estos registros. Y es interesante, evidentemente, que si bien el poder político es capaz de destruir el pasado, destruyendo evidentemente los rastros que quedan a partir de individuos o en todo caso documentos y objetos, algunas memorias que se mantienen subterráneas, que tienen lo que decíamos respecto al olvido. La tercera forma de olvido, el olvido por temor a la incomprensión. Obviamente son silencios, ¿no? Se enfoca más que un olvido por temor a la incomprensión. Son silencios en muchos casos de quienes prefieren no hablar porque la situación eh, no es propicia para una memoria como esa, ¿no? Además que en muchos casos de ello depende su vida, etcétera. Bien, no sé si alguien tiene algún otro comentario, si no, nos vamos a la última diapositiva, que es una pequeña actividad para la siguiente semana. Antes de ello, igual me han escrito para preguntarme cómo hay que realizar el trabajo de la anterior actividad. El formulario sigue abierto, no lo he cerrado porque tengo estudiantes nuevos hasta ayer, creo que fue el último que ingresó al grupo. Y bueno, ello complica un poco, bueno, no tanto el avance, pero creo que está todo grabado y en ese sentido se puede estar al día. Pero para efectos de la actividad la voy a seguir manteniendo abierta hasta este fin de semana, por favor. La primera actividad la tienen que realizar directamente en la plataforma a la que les envía la dirección, ¿no? o el código QR. Y una vez que ya pueda cerrar todo, voy a empezar a revisar y bueno, vamos a ver cómo les puedo devolver con algunos comentarios o algo. En todo caso, vamos a a la segunda, en todo caso, actividad de la materia. No sé si alguien estaba a punto de hablar o tenía algún comentario. Ok, entonces, la segunda actividad, yo les pediría que en realidad lean toda la primera parte. Aquí está. No, denme un minuto, por favor. Voy a traer el libro. Bien, les pediría que lean, no el prólogo, sino desde la página 25, porque yo soy tan sabio, que es el primer título de este libro, hasta la página 39, ¿no? Que termina con un fragmento del Zaratustra. Eso sería lo ideal, ¿no? Si pueden leer todo el subtítulo que se llama ¿Por qué soy yo tan sabio? Sería ideal. En todo caso, les pediría que lean por lo menos los parágrafos 3, 4 y 5 de la primera parte o del primer subtítulo, en realidad debería decir, del Ecce Homo de Nietzsche. Porque, como ustedes saben, esta es una especie de autobiografía. Ya durante sus últimos años, cuando estaba al borde de la locura, Nietzsche escribe este libro con muchos desvaríos, ¿no? Entiendo en las cartas que escribe durante este tiempo, mencionaba a Cosima de Wagner como su esposa.
y otras situaciones complicadas, pero me gustaría que hagamos un análisis de este texto, de esta primera parte. Sería interesante hacer un análisis de todo el libro, pero vamos a hacer de esta parte específicamente de los parágrafos 3, 4 y 5 en relación a la forma en la que Nietzsche rememora su propia vida. Y por ello les pediría que respondan a estas preguntas, ¿no? ¿Quién es el sujeto que rememora? Evidentemente Nietzsche. Por ello lo que me gustaría que respondan es el primer puntito, que es quien rememora, que evidentemente es Nietzsche, lo hace desde su experiencia o desde un relato que tiene en su memoria. Es una experiencia personal lo que rememora Nietzsche. Evidentemente habrán cosas que sí, habrán cosas que no, y eso vamos a ir definiendo, se pueden ir definiendo qué es lo que él rememora específicamente de su experiencia y qué es lo que él rememora desde una memoria narrada, es decir, desde una memoria de otros que alguien le ha narrado sobre su vida. También en relación a qué es lo que recuerda y qué es lo que olvida, me gustaría que respondan a qué acontecimientos ustedes pueden hallar dentro de la narrativa que son importantes, qué personas y personajes son centrales o son hitos, podríamos decir, en el caso de Nietzsche, qué lugares y objetos y qué cosas, según ustedes, envía al olvido. Es un poco difícil decir qué cosas olvida, ¿no? Porque lo que olvida no está presente. Evidentemente hay olvidos en este texto que algunos autores han evidenciado, pero evidentemente hay momentos en los que Nietzsche parece querer enviar al olvido a ciertas situaciones, a ciertos personajes, ¿no? En toda la narrativa. Me gustaría que detecten, si vale el término, qué cosas, qué situaciones, qué cuestiones, qué personajes quiere enviar Nietzsche al olvido. Y finalmente, en el cómo recuperar la memoria, qué expectativas, evidentemente futuras, una expectativa es siempre futura, crean esos recuerdos. ¿Me dejo entender? ¿Hay alguna pregunta sobre este punto? ¿Ninguna duda? Bien, el libro de Nietzsche está en la plataforma, en la, en el link que está en el programa, por eso creo que a todos les he enviado el programa. Eh, Están dos nichos, o sea, dos del mismo libro. Uno donde está el libro completo y en el otro donde solamente están estos 3 parágrafos. En el mejor de los casos, como les digo, sería genial que podamos hacer el análisis de todo el libro. De hecho, ayer estaba cuestionándome si es que hoy me levantaba y a cambiar la tarea, a hacerlo un poco más amplia, porque creo que todo el parágrafo, o mejor dicho, todo el capítulo, que no es muy largo, tiene muchos elementos interesantes. De hecho, lo que más me llamaron la atención están en el 3, 4 y 5. Por eso los he puesto inicialmente. Pero si pueden hacer el análisis de todo el parágrafo, está perfecto. O mejor dicho, de todo el capítulo. Y como siempre, al final de todas las diapositivas, que se las voy a pasar en un momento por el grupo de WhatsApp, está tanto la dirección o el código QR para que lo puedan ver en su celular. Y les muestro también, denme un minuto, también les voy a mostrar a la ventana que les dirige, que es esta. Se puede ver, ¿verdad? Actividad 2, obviamente presionan el link y entran a la actividad 2. No puedo subir documentos a estos formularios, eso he intentado, así que por ello les pido que el documento lo puedan descargar si es que no lo tienen en el Edgehomo, que lo puedan descargar del, de la, del almacenamiento que está en el programa, ¿no? Donde están todos los libros. Ahí me falta subir igual el libro de Walter Murch sobre esto del parpadeo. Les voy a
se los voy a pasar en estas semanas. Y bueno, igual les pido, la primera vez que me han enviado en el primer trabajo, hay una tarea que no tiene nombre ni apellido. Y eso va a ser complicado porque no puedo saber quién ha hecho esa tarea. Ya luego voy a ver, o si alguien se acuerda que no ha puesto su nombre, su apellido en la primera tarea, bueno, me escribe para que lo pueda anotar. Todavía no he revisado porque siguen llegando personas y bueno, siguen haciendo esta tarea, o la anterior, perdón, la actividad uno. Y esta tarea, bueno, la voy a dejar hasta la próxima semana, ya creo que estamos todos, para que podamos discutir sobre estos puntos, ¿no? La pregunta 2, ¿quién es el sujeto que rememora? Espero que no se confundan mucho. En realidad, la pregunta, el punto 2 es como el subtítulo, ¿no? Respecto al sujeto que rememora. Lo que me gustaría que respondan son estas preguntas, ¿no? Las que están en los guiones, ¿no? ¿Quién rememora lo hace desde su experiencia o desde un relato que tiene en su memoria? En el caso de la 3, que sean estas 3 preguntas las que ustedes van a responder, ¿no? ¿Qué acontecimientos? Aquí me falta aumentar qué cosas envía al olvido. Eso lo voy a arreglar en un minuto, igual cuando abran la plataforma ya va a estar corregido. ¿Y qué es lo que recupera la memoria? La pregunta que me gustaría que respondan es esto, ¿no? ¿Qué expectativas crea ese recuerdo? En un minuto más voy a arreglar esa situación. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, duda para terminar la clase. Sergio, Osmar, dime por favor. ¿cómo estás? Una pregunta que me ha quedado ahí pendiente respecto a Hannah Arendt, cuando dice lo que yo consideraba era particularmente que ella relacionaba y condicionaba incluso el ejercicio del poder con la violencia, pero hoy nos has dicho que esto no es así. No sé si podrías ampliarlo o si tiene distintas fases de este pensamiento, por favor. Sí. A ver, me gusta explicar esto con pizarra, pero creo que tenía un esquema. Lo que pasa es que Hannah Arendt en su ensayo que se llama Sobre la violencia, hace una diferencia entre lo que se puede entender como violencia y lo que ella entiende como poder. Bueno, el poder fundamentalmente, dice Hannah Arendt, es producto de la reunión entre las personas, ¿no? Cuando las personas se reúnen y logran consensos, son capaces de generar instituciones, ¿no? Que finalmente dan forma al Estado, son capaces de generar leyes, normativas, porque todo ello se genera por consensos. Y esa es una expresión del poder. En cambio, una cosa más, y el poder está mediado por la palabra, ¿no? Toma el ejemplo de Hobbes, cuando se produce la construcción del Estado, en la idea de Hobbes, ¿no? Para Hobbes hay un momento inicial de guerra de todos contra todos, pero hay 3 momentos importantes previos a la construcción del Estado, las 3 leyes fundamentales que plantea Hobbes. Uno es la primera ley fundamental es afirmar que todos queremos paz, ¿no? Todos queremos vivir tranquilos. Si queremos eso, entonces nosotros tenemos que resignar nuestro derecho a poseerlo todo, porque en la situación de guerra de todos contra todos, en realidad la guerra se da por la posesión, por las posesiones, ¿no? Y lo que plantea Hobbes, cada quien se apropia de terrenos como de personas y de animales y empieza a poseer cosas porque en la posesión, dice Hobbes, las personas se sienten mucho más seguras para su supervivencia, ¿no? Y la pelea en el fondo es por una pelea de supervivencia. Entonces,
Si queremos sobrevivir, tenemos que buscar la paz como primera ley fundamental. Como segunda, tenemos que rechazar, en todo caso, nuestro derecho a poseerlo todo. Y finalmente, tenemos que respetar el pacto que estamos haciendo. ¿No? Luego dice, claro, que el respeto del pacto no es posible sin una espada, ¿no? Y de ahí la justificación del estado absoluto de un individuo que tiene todo el poder y es capaz de castigar a todos, ¿no? Bueno, pero lo que hace Hannah Arendt es mostrar que el ejercicio del poder está siempre dado por un ejercicio del lenguaje, del discurso. La gente se reúne, discute y es capaz de generar movilizaciones como las que podemos ver en muchos momentos, generar y a partir de esas movilizaciones generar fundamentalmente instituciones que pertenezcan al Estado, que nos van a permitir momentos de vida mejores o, no sé, situaciones más cómodas tal vez de existencia. ¿Qué pasa con la violencia? Dice Arendt. La violencia, a diferencia del poder, es muda. La violencia aparece cuando las personas son incapaces de hablar. Y esto me pongo a pensar incluso a niveles personales, diría yo, ¿no? Cuando una persona golpea a otra simplemente porque ha sido incapaz de explicitar su posición. Y, eh, y por ello, la violencia actúa, la violencia actúa necesariamente desde un punto de vista, no sé si individual, aunque podemos hablar de violencia del Estado, pero desde una posición en la que es incapaz de dialogar con el otro. Además, dice Hannah Arendt, la violencia necesita de instrumentos que posibiliten cierta dominación, ¿no? Y además porque la violencia está en relación a esta razón instrumental que ha llamado Horkheimer, porque los instrumentos le permiten dominar al otro, ¿no? En cambio, el poder es ese espacio, dice Arendt, donde las personas se juntan para actuar de maneras concertadas y eso genera acciones colectivas, ¿no? Tanto leyes como constitución, como instituciones políticas que están mediadas por la palabra. Entonces, Hannah Arendt divide la noción de poder de la noción de justicia. Ella dice casi literal, bueno, dice literalmente, si bien recuerdo, que poder y violencia son contrarios, porque donde uno impera, donde uno prevalece de forma absoluta, el otro está ausente de manera absoluta, ¿no? Cuando existe una violencia absoluta, no existe una forma de poder, sino de dominación, ¿no? Y es ahí donde Arendt separa al poder de la dominación, haciendo de la dominación parte de la violencia, ¿no? En cambio, el poder, más que todo, lo entiende como acción colectiva, ¿no? Y está en relación a los movimientos en los cuales ella estuvo hasta cierto punto involucrada cuando se vio amenazada, ¿no? Por los nazis y cuando tuvo que escapar y todas esas resistencias que no se producen por coerción de un individuo, sino por decisión de las personas. Toman la decisión, se juntan y de maneras colectivas actúan. No sé si me he dejado comprender, Osmar. Sí, sí, gracias. Muy amable. No, tienes por qué, más bien gracias a ti por la pregunta, ¿no? Y estos apuntes sí los pueden encontrar en este pequeño ensayo que es muy interesante y no es muy largo, que se llama Sobre la violencia, de Hannah Arendt, ¿no? Y con eso, con esta posición, Hannah Arendt rompe prácticamente esta tradición de Hobbes a Weber, creo que desde Maquiavelo a Weber y Foucault, de identificar el poder como dominación y control de las conductas ajenas, ¿no? Es decir, mediadas por una violencia institucionalizada, más o menos como entiende Weber especialmente la noción de poder. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bien, terminamos acá entonces. Les voy a enviar las diapositivas de esta segunda parte y
voy a hacer esa modificación ahora mismo de la plataforma. Bueno, no afectará en nada. En el momento que ustedes la abran ya aparecerá el cambio. Y les pido por favor que vayamos realizando esto para la próxima semana, para que podamos discutir un poco sobre lo que ustedes han encontrado, o lo que hemos encontrado respecto a estas preguntas en el texto de Nietzsche. Bien, que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Lisen, buena suerte. Gracias, igualmente, que les vaya muy bien. Chao, gracias. Chao, Carolina. Que les vaya bien. Hasta luego, Hasta Lick. luego. Chao. Hasta luego, Lick. Que les vaya muy bien.